Pues yo creo que podemos comenzar. Muy buenas tardes. La verdad que le doy las gracias y la bienvenida a todas las personas que estáis aquí esta tarde para este cierre del ciclo Diálogo de Alaurín. Si no recuerdo mal, la novena, ¿dónde está Jesús? ¿Novena o...? Creo que era la novena o la 11 edición. Bueno. Y la verdad que es una alegría de tener hoy aquí a Rosa Aguilar, a la que te doy las gracias. Le doy las gracias también a Beatriz por la cercanía que siempre ha tenido con Rosa, como compañeras en el Parlamento andaluz, y que haya posibilitado que esté hoy aquí. Ella viene de forma totalmente desinteresada, no nos cobra nada, ni está aquí para hablar de una trayectoria política y también de un tema que es de máxima actualidad, como es la política del entendimiento. Y yo creo que esta conferencia yo creo que llega en un momento importante de la historia de España, por lo que ha pasado y por lo que estamos viendo también a diario en la prensa. Quiero darle las gracias a mis compañeros de corporación, tanto a Javier Caravia, de Izquierda Unida, como al portavoz de Izquierda Unida y portavoz del Grupo Socialista, a David Márquez. Muchas gracias también por estar aquí, por supuesto a todos los presentes. Y bueno, hablar de Rosa Aguilar, los que estáis aquí, yo creo que no hace falta presentación, pero siempre es obligado recordar, porque con los años muchas veces se van olvidando detalles de una trayectoria política y siempre es bueno recordar pues los hitos más importantes de una persona que ha estado pues prácticamente 50 años en política, ¿puede ser? Bueno, desde los 16. No vamos a decirlo. Una harta. Bueno, pero ella es abogada, fue alcaldesa de Córdoba desde el año 1999 al año 2009, durante años fue la mano derecha, bueno, la derecha, o vamos a decir la mano derecha, la mano derecha de Anguita, fue la mano derecha de Anguita, que también ahora seguramente nos contará algo de ese periodo como alcaldesa y de esa relación con Julio Anguita. Fue también consejera de Justicia e Interior del gobierno andaluz, al igual que también consejera de Cultura y durante un poco tiempo también consejera de Obras Públicas, y fue ministra también de Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino del gobierno de España, y en abril de 2022 anuncia que se retira de la política, y yo creo que está mucho más tranquila. Seguro que está más tranquila. Pero bueno, es como decimos, toda una vida dedicada al servicio público, la política, los políticos tan denostados, tan criticados, tan vilipendiados a veces, muchas veces con razón, pero yo digo que una tarea noble, una tarea que hay que ejercer, y yo muchas veces digo, y ahora entramos casi en materia, Rosa, el trabajo de los políticos, ahora digo la suerte, porque la verdad que es una cosa muy bonita desde el papel de diputación, de recorrer los pueblos y ver el trabajo de los alcaldes en los pueblos pequeños de la provincia, porque son alcaldes, son policías, son administrativos, están al servicio. Hay pueblos que están a 2 horas de camino de Málaga, y he visto alcaldes que vienen con una nota de tarea que se lo dan los vecinos, que cuando vienen a la capital pues le compran una medicina o le compran no sé qué, una pieza para el cuarto de baño, y digo, esto no está pagado por nada. Y son personas que tienen una vocación de servicio público, y la verdad que te admiramos por el trabajo que has hecho durante tantos años, una persona que siempre ha mantenido una trayectoria totalmente honesta, de compromiso con los demás, desde tu etapa de alcalde y como concejala también del Ayuntamiento de Córdoba, y al final pues has tenido también la suerte de estar en distintas administraciones, y tienes la trayectoria y la visión que desde los puestos que te administra también, que te dan esos cargos de ver cómo funciona la administración y la política en España. Y hablamos de la política del entendimiento. Y tienes una anécdota muy bonita que me has contado de una persona relacionada con Alaurín de la Torre, que pues fue profesor aquí,
que la biblioteca lleva su nombre, que es Antonio Garrido Moraga, con quien te mantenía una buena amistad, ahora nos cuente también ese detalle, y yo te voy a pasar el micro, y también, como siempre, cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis interrumpir y preguntar, hablar, pues la verdad que lo podéis hacer con total naturalidad y sin problema alguno. Y Rosa, cuando quiera, muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Y me vais a permitir que mis primeras palabras sean de agradecimiento. De agradecimiento a Manuel por haber hecho posible que hoy esté aquí con todas vosotras y vosotros. Y de agradecimiento también a Jesús, que está por allí detrás, que es el director de esta jornada, que cumplen ya 12 años, Diálogos de Alaurín, que es un lujo el tener unas jornadas que además sirvan para el diálogo, para el encuentro entre las personas y para que entre todas y entre todos podamos conversar de aquello que nos interesa, de aquello que nos importa. Y yo tengo que deciros que para mí es un motivo de satisfacción estar aquí por tres cosas. En primer lugar, porque me lo pidió una amiga y compañera, Beatriz, que viniera, y yo rápidamente le dije que sí. No le pregunté para qué, pero ya le dije que sí de antemano. A las amigas y a los amigos hay que decirle que sí, eso por descontado, ¿no? Y luego, pues porque por parte del Ayuntamiento de Alaurín, pues se contara conmigo en un día como el de hoy de la clausura de la jornada. En segundo lugar, porque el hecho de encontrarme con vosotras y vosotros, estoy segura que va a ser esta noche, un espacio de encuentro de verdad y de aprendizaje para todos, también para mí. Y en tercer lugar, porque ya sabéis que para las cordobesas y los cordobeses, por muchas razones y por muchos motivos, Málaga es un lugar especial porque es nuestra segunda casa. Así que no puedo nada más que decir que mi satisfacción y mi alegría es plena y total estando aquí. Y por otra parte, algo decía Manuel, que efectivamente se lo he contado. Quiero también compartir con todos y con todas mis sentimientos y mis sentires. Porque en la política, aunque parezca a veces mentira, también hay espacios para el encuentro, para la amistad y para caminar de la mano, independientemente de que puedas tener ideas diferentes. Y justamente con Antonio Garrido Moraga, cuyo lugar en el que estamos, esta biblioteca lleva su nombre, una biblioteca que atesora conocimiento y un hombre del que hablamos que atesoraba saber, que atesoraba mucha sensibilidad y que también atesoraba cercanía y verdad en la política y en la amistad. Y cuando a mí me nombraron consejera de Cultura, pues en mi primera comparecencia en el Parlamento de Andalucía, él era el portavoz de Cultura del Partido Popular. Y yo hice mi intervención. Y cuando le tocó intervenir a él, lo primero que me dijo es que no sabían cómo me habían nombrado a mí consejera de Cultura porque había dicho una palabra mal dicha. Y entonces yo me quedé mirándolo y le dije, pues cuando él terminó su intervención, yo le dije, hay que ver el recibimiento que me ha hecho usted. Pero la palabra que yo he dicho, les puedo asegurar que en el diccionario existe. Y me dijo, pues ya lo veré. Entonces, a la siguiente comisión que tuvimos, él pidió la palabra antes de que comenzara la comisión por cuestión de orden y me dijo, consejera, llevaba razón. La palabra existía y yo te tengo que pedir perdón. Eso nos dio pie para que empezáramos a hablar de muchas cosas, a conversar de muchas ideas, de muchas cuestiones y a forjar en la política una buena amistad. Y éramos amigos, él pensaba en algunas cosas, porque nadie se engañe, hay cosas en las que pensamos igual, porque es de sentido común, y hay cosas en las que tenemos diferencias, porque para eso existen la ideología y los partidos, porque nos diferencian. Pero eso no tiene que ver con la posibilidad de tener amigas y amigos, como se suele decir, en todos los sitios, en todas partes, porque desde el respeto mutuo y desde la construcción de la amistad se puede llegar todo lo lejos que se quiera.
Entonces, cuando Beatriz me llamó, me dijo, ¿algún compañero o compañera del Parlamento que sea de Málaga que te acompañe al acto? Y yo le dije, mira, no está mi amigo Antonio y su sillón queda vacío. Porque cuando tú tienes un amigo y desgraciadamente se fue muy pronto, pues no quieres sustituirlo. Yo lo único que le he pedido hoy a Manuel es que se quede también aquí para que con otra persona del Partido Popular podamos hoy conversar y hablar de temas importantes que nos afectan a las ciudadanas y a los ciudadanos, que nos importan a todos. Y en ese sentido, pues qué mejor que hacerlo entre los dos, no yo sola contaros aquí, hacerlo entre los dos con vosotras, con vosotros, porque yo lo que quiero también es escucharos, porque en la política no solo se aprende porque lea, sino se aprende mucho cuando escucha, y cuando escucha a la ciudadanía, que tienen una mirada hacia las cosas distinta, diferente, no digo ni mejor ni peor, digo distinta y diferente a lo que a veces vemos con nuestra mirada quienes estamos en la política. Y en ese contexto, pues Manuel lo decía y yo también os lo digo, que se trata de hablar, conversemos juntos. Y yo voy a empezar a hablar de algo que suena raro, pero permitidmelo, y es el mundo global en el que vivimos, que parece que es algo como que está lejos de nosotros, que a nosotros no nos afecta mucho porque estamos aquí en Alaurín o porque yo estoy en Córdoba, pero al final estamos todos pendientes de las elecciones hoy en Estados Unidos. ¿Y por qué estamos pendientes? Porque sabemos que no es lo mismo para este mundo que gane Kamala Harris o que gane Donald Trump. No es lo mismo, porque la visión que tienen del mundo y la visión que tienen de la política hacia las personas es totalmente diferente. Y en un momento en el que a nivel mundial estamos viviendo situaciones tremendamente dolorosas, está la guerra, ahí Ucrania, Gaza, vemos morir a niñas y niños todos los días, vemos sufrir a miles y miles de personas que se quedan sin su casa, que se quedan sin su hogar, sin su tierra y sin nada. Como consecuencia de la guerra, pues ese mundo global donde ahora mismo está cruzado por la guerra, ese mundo global donde hay grandes potencias y grandes magnates que deciden cosas que luego nos afectan a nosotros, porque el cambio climático no ha llegado por casualidad. Es que hay todo un conjunto de actuaciones que se vienen haciendo a lo largo de los años que da como consecuencia la situación que hoy estamos viviendo de preocupación y que empezamos a saber que el cambio climático es un objetivo número 1 a responder, porque afecta a la economía, porque afecta a la salud, porque afecta a la vida de las personas. Y en ese contexto global, nosotros muchas veces es verdad que dices, para ver tantas cosas así dolorosas, mejor ni veo la televisión, o no prefiero ni enterarme, pero tenemos que ponerle una mirada porque al final lo global que parece que está allí lejos está aquí en nuestra casa. Y desde esa perspectiva, por eso yo iba a referirme a esto que se llama lo global. Lo global donde es curioso, ahí no hace falta, ellos no buscan el entendimiento, ellos tienen un acuerdo previo ya que se basa fundamentalmente en el desarrollo económico, donde están las grandes potencias y los grandes magnates. Y lo que importan son los resultados, no los seres humanos. Y ahí, pues, parte de las situaciones que se están produciendo y parte de lo que está ocurriendo, porque entre otras cosas, esas grandes potencias, esos grandes magnates también han decidido que una parte del mundo no tenga derecho a vivir y que el único derecho que tienen es a morir o a salir de esa parte. Y todo eso se está generando en lo global.
Pero también es verdad que nosotros formamos parte de un espacio que se llama Unión Europea. Unión Europea donde también se toman decisiones que nos afectan, donde también cada día lo que pasa en la Unión Europea tenemos que estar atentos porque afecta al mundo del trabajo, afecta a las políticas sociales, a las políticas medioambientales, afecta a todo lo que es nuestra vida. En las distintas vertientes afecta a aquello que se haga en la Unión. Y es verdad que la Unión Europea ha ido creciendo. Es verdad que la Unión Europea ha ido fortaleciéndose, aunque todavía le queda un camino por recorrer. No está ni mucho menos todo hecho, sino diríamos todo lo contrario. Pero no es menos cierto que se ha producido en el ámbito de la Unión Europea y en el ámbito del Parlamento Europeo un elemento nuevo que nos debe a todos de preocupar. Y es, hay países dentro de la Unión donde los mandatarios están situados en la extrema derecha. Una extrema derecha que está cuestionando la propia Unión Europea, que no quiere Unión Europea. Y hace poquito tiempo hemos visto al presidente de Hungría que por su cuenta le toca, vosotros sabéis, la Unión Europea, cada tiempo le toca a un país estar al frente en la presidencia de la Unión. Bueno, pues le tocaba a Hungría. Y él por su cuenta se fue a ver a Putin a Rusia sin contar con los países miembros de la Unión, y él por su cuenta se ha dedicado a verse con quien le ha parecido conveniente desde el punto de vista suyo ideológico, no desde el punto de vista de la Unión Europea. Porque la extrema derecha, tanto en el Parlamento de la Unión Europea como dentro de la Unión Europea, los países, lo que está haciendo es cuestionar la Unión Europea. No quieren Unión Europea. Y en unos momentos en los que ante la situación global que hay, lo que necesitamos es más Europa, más Unión Europea, más ponernos de acuerdo y más ir de la mano con las políticas que son necesarias para que garanticemos la calidad de vida de los ciudadanos europeos. Política en el ámbito del trabajo, política en el ámbito ambiental, en el ámbito de la agricultura, en el ámbito de la educación, en el ámbito de las políticas sociales, en el ámbito de la igualdad, en el ámbito de la violencia de género. Podemos seguir diciendo ámbitos que son esenciales para las personas, para los seres humanos, para nuestra vida, para nuestro futuro y también para el futuro de los que vienen detrás. Porque nosotros no podemos mirar solo en el espejo a nosotros mismos, sino que tenemos que mirar también a las generaciones que vienen detrás. ¿Qué legado le vamos a dejar? ¿Qué testigo le vamos a entregar? Y en ese contexto, sí es verdad que en la Unión Europea ha ocurrido una cosa, en este caso en el Parlamento Europeo, aunque también en parte en lo que es la propia Unión Europea, donde se sientan los presidentes de gobierno, los jefes de gobierno de cada uno de los países miembros. Y es que ante el cuestionamiento de la extrema derecha, ante el comportamiento de la extrema derecha en el ámbito europeo, de querer cortar de raíz lo que hasta ahora venía siendo el hilo conductor de la política europea para ir avanzando y mejorando y consolidando la Unión Europea, pues lo que se han puesto a hacer es a poner las zancadillas para cuestionar y decir esto hay que deshacerlo. Ante esa situación, los dos grandes partidos de Europa, es decir, los partidos, la derecha europea y el socialismo europeo, se han puesto de acuerdo para cerrar el paso a la extrema derecha y automáticamente en un espacio amplio de propuestas y de iniciativas, se han puesto de acuerdo para votarlas en el Parlamento y para que la Unión Europea no empiece a mermar como consecuencia de la acción de la extrema derecha, sino se fortalezca. España, que ha cobrado peso los últimos años en la Unión Europea, cuando tuvo la presidencia, hubo algunas cuestiones importantes que puso encima de la mesa. Y esas cuestiones, entre otras, era el diálogo y el entendimiento. Curiosamente, como denominamos hoy esta charla, coloquio, este encuentro que estamos celebrando.
porque es fundamental. Tenemos que entendernos, pero cuando hablo de entendimiento, no estoy hablando solamente que hay que entenderse en el espacio de la política, hay que entenderse también con la ciudadanía, porque la ciudadanía debe de participar. Y si vamos descendiendo, decimos, en la Unión Europea se ha conseguido eso, se ha frenado a la extrema derecha y hay una autovía amplia por la que todos podemos caminar. Unos caminan por la izquierda, otros caminan por la derecha, pero la autovía se ha hecho para todos, para que podamos ir caminando juntos y sacar adelante políticas que mejoran la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas europeas. ¿Qué es lo importante? Porque lo que no puede ser de ninguna de las maneras, y ahora entramos en la política nacional, no puede ser de ninguna de las maneras que la acción política de quienes estamos en la política no ponga en el centro de atención al ser humano, a la ciudadana y al ciudadano. Y cuando pone en el centro de atención al ser humano, los partidos tienen que hacer concesiones, porque por encima de todo está la ciudadanía. Porque si se hace así, la ciudadanía creerá en la política, fortaleceremos las instituciones democráticas y caminaremos juntos y más fuertes. Y ahora, en España, hemos entrado en el tiempo del desencuentro total. Yo me acuerdo, antes Manuel me tiraba ahí, que ya ha contado todos los años y todo, me ha hecho contar todos los años, me decía, bueno, tú te has llevado, es verdad, yo empecé con un grupo de cristianos de base a trabajar por la gente que más lo necesitaba y luego, pues, el grupillo de gente joven que estábamos allí, dijimos, bueno, es que, como decía Goytisolo, ¿no? Tomados de uno en uno no somos nada, no somos nadie. Aquí hay que juntarse para poder hacer las cosas, porque solas no se pueden conseguir objetivos que son de todos. Y entonces, pues, nosotros dimos paso para adelante y dimos, vamos a luchar por aquello en lo que creemos. Y en ese contexto, yo tengo que decir aquí, afortunadamente para mí, que aprendí de mis mayores. Yo conocí entonces, cuando di ese paso a la política, a mayores, unos que llevaban toda su vida luchando en la clandestinidad, otros que habían estado 30 años en la cárcel, otros que habían estado escondidos, otros, gente que lo había pasado muy mal, exclusivamente por aquello que pensaban, aquello que sentían y por aquello que querían. No había libertad y por lo tanto estabas condenado o condenado. Y sin embargo, esas personas que habían sufrido el exilio, que habían sufrido, resulta que de buenas a primeras lo oía hablar de tenemos que dialogar, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que sacar para adelante porque la democracia es lo primero, tenemos que conseguir una constitución. El consenso es lo mejor, porque es lo que nos ayuda a todos. Personas que hablaban sin rencor, y yo les escuchaba, porque cada día que les escuchaba, yo aprendía en valores, aprendía en principios, aprendía a caminar mejor por la vida y a darle la mano al que estaba a mi lado, independientemente que pensara como yo o no, con tal de caminar poniendo por delante a la ciudadanía. Personas a los que se sentaron en una mesa para conseguir que tuviéramos una Constitución española, que el que estaba a su lado era el que lo había mandado a la cárcel 20 años. Pero allí no había rencor, había diálogo, había encuentro, había entendimiento. ¿Para qué? Para mejorar la vida de las personas, para que la democracia se hiciera realidad en España, para que las libertades llegaran, para que tuviéramos los derechos y para que pudiéramos caminar, progresar, avanzar y mejorar. Eso lo aprendí yo de mis mayores. Y es que creo que sigue estando vigente.
Y durante años, en la política española, unas veces ha gobernado el Partido Popular, otras veces ha gobernado el Partido Socialista, o el Partido Socialista y el Partido Popular. Y ha habido acuerdos muy importantes, hasta hace unos años, acuerdos muy importantes. Podemos recordar, bueno, pues en el tiempo, Manuel recordará otros tiempos y ahora lo dirá, en el tiempo de Zapatero, la propuesta del pacto contra el terrorismo, del pacto contra la violencia de género, del pacto por la dependencia, es decir, se han llegado a acuerdos, se han hecho pactos y se ha abierto espacio al reconocimiento de derechos de los españoles y de las españolas. Entonces, eso es lo que yo en el día de hoy quiero reivindicar, porque esa es la forma y manera de poner a la ciudadanía en primer lugar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos seguir avanzando, seguir mejorando. Y es verdad que los resultados electorales han dado cifras tremendamente de dificultad. Son muy difíciles por las cifras que se producen, pero también es verdad que hay que empezar a hablar y a dialogar, porque a mí no me gusta ni ver al Partido Popular, la derecha española, yéndose para allá, para la extrema derecha, con los acuerdos con la extrema derecha, sabiendo lo que la extrema derecha persigue, que no cree en las instituciones, está dentro de las instituciones, pero no porque se las crean, sino porque aprovechan la democracia y las instituciones para utilizarlas, y tampoco me gusta que el Partido Socialista pues tenga que estar dependiendo de Junts, porque numéricamente, si no, las cuentas no salen y no podemos estar tampoco todos los días celebrando elecciones. Porque si uno no tiene la mayoría suficiente, en este caso fue Feijóo, y otro sí, pues no todos los días no se pueden celebrar elecciones, pero tampoco ese escenario es bueno. ¿Qué pasa? Pues que yo apuesto porque hagamos todo un esfuerzo, todos, un esfuerzo importante para restaurar el diálogo necesario a nivel de nuestro país. Luego se alcanzarán más acuerdos o se acordarán los desacuerdos. Te puedes sentar con alguien y decir, me puedo sentar con Manuel, empezar a hablar de cosas que a los dos nos importan y llegar a un momento que decir, pues no nos podemos poner de acuerdo, pero estamos de acuerdo en nuestros desacuerdos. ¿Eso qué significa? Dejar la puerta abierta para seguir hablando. No cerrar las puertas, que es la necesidad que tenemos de ir cambiando esta situación. La política tiene que escribirse con mayúsculas, porque tiene que pensar en los ciudadanos. Y entonces no puede ser una política que cierre puertas ni que dificulte el que podamos seguir progresando, que podamos seguir mejorando, podamos seguir avanzando. Entonces, esto es esencial, y en las comunidades tiene que pasar exactamente igual. El diálogo se tiene que hacer realidad. Se tenga más mayoría o se tenga menos minoría. Si es que cuando tienes más mayoría, todavía tienes que hablar más. Tienes mayoría, pero el diálogo es un instrumento para el entendimiento. Es que cuando hablamos de la política del entendimiento, tenemos que ver que el entendimiento no viaja solo. El entendimiento va de la mano del diálogo, de los acuerdos, de los encuentros, de los desacuerdos. Todo eso es el entendimiento. Entonces, tenemos que acompañarlo en todos los lugares. Y yo termino diciendo, y ahora Manuel tendrá que decir muchas cosas y decirme alguna a mí seguramente, pero en la política municipal, el diálogo se establece, acaso quizás más fácilmente, a veces también de manera más compleja, pero hay un elemento añadido, que ya no se dialoga solo con los partidos que conforman la corporación municipal, se dialoga con los ciudadanos. En la experiencia mía como alcaldesa, en Córdoba, teníamos 89 asociaciones de vecinos
227 peñas, teníamos un montón de colectivos y dialogábamos con todos. La participación de la ciudadanía hacía que se abriera de par en par las puertas del diálogo y de los acuerdos. Y cuando íbamos a hacer los presupuestos, las vecinas y los vecinos hacían sus propuestas. Y cuando empezamos, en el año 99, que todavía no había entrado el euro, más de 1.000 millones de pesetas, decidían los vecinos dónde iban en sus respectivos barrios y cuáles eran las necesidades más imperiosas. Pero es más, eso en el 99, es más, hacíamos unos presupuestos participativos que ¿sabéis quiénes los configuraban? Las niñas y los niños de la escuela. En los coles, las niñas y los niños, pequeños y menos pequeños, hacían propuestas. Aquí te doy una idea, Manuel. Hacían, porque he visto en el Museo de Educación la preocupación por la educación, que es algo esencial y fundamental para la vida. Entonces, se reunían en sus coles y ellos decían lo que querían, los niños. Unos decían un parque, otros decían, pues queremos un circuito para nuestros coches, otros decían, hablaban del medio ambiente, los niños y las niñas, y elegían sus representantes. Y al final se hacía un pleno municipal con ellos, en los que ellos constituían el pleno. Yo estaba como alcaldesa en una silla sentada escuchándolo y me entregaban las propuestas. Entonces eso se traducía en los presupuestos. Entonces en Córdoba, la ciudad de las niñas y de los niños, se hizo porque la propusieron las niñas y los niños de la ciudad y lo hicimos. Y además cuando se inauguraban sus obras, las que ellos habían propuesto, ellos intervenían y hablaban. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Pues que en el espacio de lo local, el entendimiento, la escucha activa de lo que necesitan los ciudadanos a través de la participación es fundamental y mucho mejor, porque al final vas construyendo una ciudad que responde a las necesidades de la ciudadanía y aquello que los ciudadanos han planteado. También es verdad que hay cosas que se plantean y hay que decir, eso este año no puede ser porque no hay presupuesto. Hay que esperarse al año que viene. Ahí las cartas tienen que estar boca arriba, encima de la mesa, para decir, cuando no puede ser, esto no puede ser. Y no llevar a nadie a engaño. Y entonces, bueno, con los colectivos igual, y ahí íbamos forjando la construcción de una ciudad que queríamos fuera una ciudad amable, sostenible, abierta de par en par, para todo el mundo, que la gente se encontrara en su casa y van modelando la ciudad desde el punto de vista del urbanismo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la igualdad, desde el punto de vista de la lucha contra la violencia de género, desde el punto de vista de los pequeños. Esto es el entendimiento y se construye con la participación, se construye con el diálogo y se construye de manera constructiva, a sabiendas de que a lo mejor vais a ir a una reunión y vais a hacer 7 propuestas y salen 4 o salen 3 diferentes a las 7 que habéis propuesto, pero que son buenas. Se trata de hablar, de dialogar, de escucharnos, de respetarnos. Y cuando no haya acuerdo, pues cada uno tiene que reflexionar para ver si se encuentra al final el acuerdo, y si no se encuentra el acuerdo, pues se queda en el desacuerdo y ahí está. Pero no debe ser motivo de confrontación que genera una tensión que al final lo que hace es que disminuye la eficacia y la respuesta que tiene que tener la política hacia la ciudadanía. Y que además la política se pone en valor de estas maneras, cuando las personas ven que la política es un instrumento que realmente responde a sus necesidades y no responde a la confrontación, a la bronca por la bronca y al yo más. Entonces, bueno, pues hacia ahí queremos caminar y debemos caminar para que el entendimiento se haga realidad. Luego después, cuando Manuel termine, yo no quiero eludir absolutamente nada. A mí me gusta hablar con claridad y decir aquello que pienso y compartir la verdad de lo que yo creo.
Sé que seguramente todas y todos, después de los acontecimientos que hubo el otro día en Valencia, que tenemos que mostrar nuestro pesar por todas las personas que se han ido, también aquí, y tenemos que mostrar nuestra preocupación por la situación que tienen las personas que todavía no han encontrado a sus seres queridos y que se han quedado sin vivienda, se han quedado sin nada. Y luego podremos hablar de eso con tranquilidad. Y ahora no he querido entrar ahí para no mezclar las cosas de las que estamos hablando. Manuel, perdona que me he extendido. No, pero estamos encantados de escucharte. A mí me tienes muy visto. Yo lo que... Sí, bueno. Es que al final has hablado de la esencia de la política, de la verdadera política, de lo que es el diálogo, la empatía, la negociación. Ha hecho una reflexión bastante interesante de por dónde tiene que ir la política. Y hoy en día, pues, yo creo que hay una cosa que compartimos todos los presentes. No tenemos esa sensación, ni los ciudadanos tienen esa sensación de que haya un diálogo entre grupos, no hay una empatía, una negociación. Son palabras que ahora mismo no están encima de la mesa de los políticos, por lo menos la sensación que tiene la ciudadanía y tenemos todos. Pero hay un tema que a mí me preocupa mucho, Rosa, y por eso te pregunto. Parece que las cosas se consiguen fácilmente y todo cuesta. Es decir, hoy en día tenemos una democracia en España plena, vamos a decirlo así, pero las cosas cuestan conseguirlas y se pierden muy fácilmente. En Europa, y hay libros magníficos que se han publicado últimamente sobre la calidad de la democracia en el mundo. Actualmente, yo no recuerdo ahora mismo los países, pero yo creo que no llegan ni a 20 las democracias plenas que hay actualmente en el mundo. 20. Es decir, estamos hablando de que hay ahora mismo un retroceso de la democracia y todos los índices que se miden perfectamente, todos los índices de democracia, llevamos ya casi 10 años seguidos en el que nos dicen que la calidad de la democracia está retrocediendo año a año. Es decir, y cosas que se han conseguido, que han costado mucho trabajo. Nosotros estamos en España, pues vemos en España, ¿no? Lo que costó la democracia en España, todos los esfuerzos, toda la lucha de tantas personas, de esos mayores de los que tú hablabas, de tus maestros. Al final, las cosas pueden, por un contagio, diríamos, como se ve, y por ese ascenso también de grupos populistas a nivel de todo el mundo, como hay unos ataques a la democracia bastante importantes. Tú has hablado del caso de Orbán, por ejemplo, en Hungría, pero en Europa hay muchos más casos también de grupos que... Y esa calidad de la democracia, Rosa, por eso te quería preguntar, que las cosas cuestan mucho conseguirlas y muy poco perderlas. Es verdad, yo estoy de acuerdo con Manuel. Las cosas cuestan mucho conseguirlas y se pierden más fácilmente de lo que nos podamos imaginar, de lo que nos podamos pensar. Y la calidad de la democracia ha bajado en términos generales en Europa, ha bajado en España y yo creo que hemos cometido todo, yo me meto en la primera, hemos cometido un error y es que después de conseguir de llegar la democracia a España y de empezar el desarrollo democrático que hemos tenido a lo largo de todos estos años, ha habido un punto de inflexión en el que parece como que ya lo habíamos hecho todo. O sea, ha habido determinadas generaciones que han llegado en un momento. A mí ha habido amigos míos que me han dicho, cuando yo le he visto a lo mejor hablar con sus hijos o lo que sea y hemos comentado alguna cosa y yo le he dicho, ¿y por qué no le dices la verdad? ¿Por qué no le dices esto y esto y esto? Que las cosas son complicadas y tal. No, porque bastante hemos sufrido nosotros ya. Bueno, hemos quizás por ese esfuerzo de que los que venían detrás nuestra, que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, tuvieran mejor calidad de vida con la mejor voluntad, nos hemos olvidado de algo que es la transmisión del conocimiento. El explicarle de dónde venimos para saber dónde estamos
y hasta dónde ellos pueden llegar. Y ahí ha habido una especie de desconexión en esa transmisión y nos encontramos incluso con jóvenes que cuando les preguntas por la etapa de la dictadura es que no lo conocen, pero la culpa o la responsabilidad es de todos, porque es verdad que están los centros de enseñanza, pero los centros de enseñanza no es para todo, digamos la parte familiar tiene también que operar. No solo los profesores no son los que tienen que solo que educar, tienen que transferir el conocimiento a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras hijas, pero desde el ámbito familiar también hay que aportarle conocimiento y verdad, ¿no? Entonces ahí ha habido una situación que hemos debido de no hacer una conexión adecuada y parece que todo el tiempo hemos vivido en democracia, parece que da igual que haya acuerdos que no haya, parece que cuanto más bronca mejor, parece, es decir, por el camino hemos perdido valores y los valores son esenciales precisamente para profundizar en la democracia y para caminar. Y creo que ahora mismo tenemos retos importantes como ciudadanía, planteados, ya no solo los partidos políticos, sino también todas y todos, porque cuando ves chavales jóvenes radicalizados, pues te paras a pensar y dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, es una señal lo suficientemente importante y preocupante como para que nos pongamos activas y activos y empecemos a transmitir sobre todo valores, que son los que te hacen caminar por la vida. O sea, luego, pero algunas de las cosas que hemos visto en los últimos días, precisamente lo que muestra una ausencia de valores. Y eso tiene preocupación porque eso hace daño a la democracia, porque empieza el descreimiento en la política y eso nunca trae buenos resultados para el conjunto de la ciudadana y de los ciudadanos. No sé lo que tú piensas. Cuenta tú también lo que tú piensas, que tú quieres que yo cuente lo que yo pienso y tú no cuentas lo que tú piensas. Te comento que me tienes más visto por aquí. Queremos escucharte. Bueno, pero también yo quiero escucharte. A ver. No, hay un tema y una palabra que la verdad que nos preocupa y que es protagonista, una protagonista negativa, que es la polarización en la que hemos entrado, que al final lo que se consigue con esto simplemente es dividir a la sociedad. Es decir, no hay otro camino. Esa división de la sociedad con la polarización. Y yo no sé cómo, Rosa, al final, ¿esto cómo se combate? Pues la situación que hay ahora mismo, yo creo que se combate pidiéndole desde quienes estamos en los partidos y desde la propia ciudadanía, pidiéndole a quienes tienen las máximas responsabilidades que tenemos derecho a que hablen, a que se entiendan, a que se pongan de acuerdo, que tenemos derecho a que la situación cambie. Eso es lo que hay que demandarle ahora mismo a la política y a quienes tienen las máximas responsabilidades, porque es que no puede ser que se llegue al enfrentamiento incluso ante una desgracia del tamaño de la que estamos viviendo. Eso es que no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, yo creo que después de la desgracia, después de la cantidad de vidas que se han perdido, después del sufrimiento que todavía hay un montón de desaparecidos, después de la situación esta, es que aquí se tiene que producir un cambio en la política y se tienen que sentar a hablar los dos grandes partidos. Los dos grandes partidos han dado estabilidad a este país, le han dado estabilidad a la democracia y eso no es negar la pluralidad,
porque tiene que haber pluralidad política, tiene que haber más partidos. Y todo el mundo tiene derecho a votar a quien quiera. Pero los dos grandes partidos tienen la obligación de sentarse a hablar. Porque hemos llegado a un punto y no podemos dar ni medio paso más porque no va a tener retorno. Y si no tiene retorno, nos metemos en el túnel del tiempo y los ciudadanos sufriendo. Y la política está para dar respuesta. Y se convierte en no útil. Y cuando se convierte en no útil, ¿qué aparece? La extrema derecha, que no cree en la política, que no cree en las instituciones, y te ves a chavalitos jóvenes, jovencísimos, que están ahí exclusivamente con una agresividad increíble y generando confrontación permanente. ¿Y este país sabe lo que es la confrontación? Y sabe que no lleva a ninguna parte. Entonces, ha llegado un momento en el que, vamos, con el tema de Valencia, yo, de verdad, o sea, hay cosas, o sea, por respeto, hay cosas que no voy a decir, pero a mí me sorprendió ayer oí a Feijóo, sí, que declaren alerta nacional, alarma nacional. Pero a ver, si sabemos, yo ahora digo, si se hubiera decretado el primer día por el gobierno la alarma y le quitan las competencias al presidente de la Generalitat, que es del Partido Popular, ¿qué se hubiera dicho? Que le han quitado las competencias porque es del Partido Popular. Entonces, esto no puede ser tires por donde tires te pilla el tren. No. O sea, esto igual que si, que Dios no lo quiera, hubiera pasado en Andalucía. ¿Que lleguen y le quiten las competencias al presidente? No. El presidente de Andalucía es el presidente, sea del partido que sea. Presidente o la presidenta del partido que sea. Y conoce mejor Andalucía que cualquiera que venga de Madrid. Y tiene que estar al frente de Andalucía. Otra cosa es que le ponga todos los medios a su disposición. Pero eso es una cosa, y otra cosa es decir, no, le quita las competencias y que se ponga allí el ministro del Interior. Pero pues no, vamos a respetar la autonomía, porque si cuando tú estás, esto es lo mismo que si ahora hay alguna situación aquí y dice, te quito a ti las competencias, que va a venir uno de Madrid y dices tú, ¿y esto por qué? ¿Y a qué viene? Esto no es comprensible. Entonces parece que estamos buscando la salida de la confrontación y ahora lo que necesitamos todos, en primer lugar, lógicamente, Valencia y también la parte de Castilla-La Mancha que ha sufrido, la parte de Andalucía, lo que necesitamos todos es ver unidad, acuerdo y medios. Pero si no, ¿dónde vamos? El problema es que en este tema de Valencia que tenía que salir, evidentemente, la respuesta, la sensación del pueblo es que no ha habido una cabeza visible que marque, una coordinación que marque el trabajo que había que realizar. Y los vecinos, pues, al final se han desesperado. Cuando pierdes la esperanza ya no te queda nada más que lo que pasó el domingo. Es decir, cuando pierdes ya la esperanza, pierde ya la... Pero aquí hay dos cosas. Una, la cabeza es el presidente de la Generalitat de Valencia. El presidente. Y el presidente de la Generalitat de Valencia, ahí lo que dijeron de la sucesión de hechos, yo tengo la información de la sucesión de hechos, lo mismo la tendrás tú. Es decir, bueno, lo que sí sé, por razones de responsabilidades que yo he tenido, es que cuando AEMET dependía de mí, del ministerio que yo tenía, de Medio Ambiente, Rural y Marino, y dependía de mí, y cuando la AEMET te dice alerta roja, tú tienes que hacerle caso 100%. Porque lo peor que puede pasar es que si le haces caso y luego no pasa nada, pues mira qué bien, mejor que no haya pasado nada. Pero el 99,99% de las veces, por no decir el 100%, lo que está diciendo es así. Y va a pasar. Entonces, si te dicen a las 7:30 de la mañana alerta roja, tú tienes que decir a todo el mundo, ni al colegio, ni a trabajar, ni a ningún sitio, todos en sus casas. Que luego no pasa nada. Pues mira, no ha pasado nada.
no se acaba el mundo por un día que no se trabaje, por un día que no vayan los niños al cole. Lo que sí se acaba el mundo casi es cuando nos da la alerta, luego por la Confederación a las 11 volvió a repetirlo, luego no sé quién le dijo al presidente de la Generalitat que saliera a las 1 de la tarde en una rueda de prensa diciendo que estaba todo normal y que hacía sol, y no sé quién le dijo que a las 6 de la tarde saliera, no sé quién se le ocurrió para decir que se iba la dama, la de esta Cuenca, la Dana a Cuenca. O sea, no sé quién se lo dijo, porque desde luego el profesional que se lo dijera, madre de mi vida y de mi corazón, pero y sale él a las 6, y a las 6:30 caen 500 litros, y a las 8 se están dando las alertas, pues mejor que ya no lo hubieran dado, ¿sabes? O sea, hay una sucesión de hechos ahí. Lo triste de esto que... Qué horroroso, vamos, de dolor. Que después de toda, como yo digo, este caos informativo y los desajustes que han habido y los errores que se han cometido, que habrá tiempo, como yo digo, de ajustar cuentas políticas con todo esto, ahora mismo... Hay que pedir responsabilidades, pero... No, por supuesto. Pero no ajustar... No, digo ajuste entre comillas, no. Digo ajuste político entre comillas. Vale. Que al final que... Y era, como yo digo, que esto venía a cuento, y nunca mejor dicho, el título de tu presencia aquí, con tu exposición, que exista en estos momentos esa polarización, y que es triste, es que esto ya es lo que hace que al final a los ciudadanos le diga, bueno, que los ciudadanos que demandan ese entendimiento que has hablado tú. Claro, pero lo más triste es que no haya un entendimiento ni en estos momentos de crisis. Claro, que... Y ya habrá tiempo, como digo yo, de responsabilidades políticas. Totalmente de acuerdo. Y van a llegar. Esto va a marcar un antes y un después. Va a marcar un antes y un después en la política en España. Para muchas cosas. Para el urbanismo, para el tema de cómo hay que gestionar una crisis de estas características. Es decir, que España es un ejemplo en cuanto a respuesta ante catástrofes. Y hemos ayudado a muchos países en momentos de catástrofe, en Europa, en el mundo. Las fuerzas españolas de bomberos están reconocidas a nivel mundial. Entonces, al final dice el vecino, ¿y cómo ha ocurrido esto? De todas maneras hay que tener en cuenta una cosa. Yo, en primer lugar, en una situación como la que se ha producido, puedes entender a los vecinos y debes de comprenderlo y entenderlo. O sea, hay que ponerse en su lugar. Si nosotros nos ponemos en su lugar, pues nos pasaría igual que a ellos. O sea, el problema no está con los vecinos. No está con los vecinos. Es verdad también que allí estuvo la UME. Es verdad también, porque no sé si aquí, pero yo en Córdoba he vivido momentos complicados en inundaciones, porque también hay mucha vivienda en zona inundable en Córdoba. De las 10 ciudades de las que más zonas inundables hay de España. Y cuando te pasa lo que te ha pasado, y cuando además hay tantísimas personas que han fallecido, tantísimas personas desaparecidas, no tienen las personas que están viviendo eso no tienen nada más que desesperación. Y entonces los días son años. Pasa un día y parece que ha pasado un año. Y claro, los coches allí, claro, lo que no se imaginan, porque tú estás allí, es como estamos aquí. Pero, y en el pueblo de al lado, ¿qué está pasando? Y en el otro, ¿qué está pasando? Y claro, tú tienes allí 1000 soldados de la UME que están súper preparados para este tipo de incidencias y no dan abasto. Y 1000 son pocos, y llegan 3000 más y siguen siendo pocos, y llegan 4000 más y siguen necesitando más, porque es que el radio por el que ha pasado la Dana es tan grande, ha hecho tanto daño, tanto sufrimiento está causando, que todo lo que ponga en estos momentos es poco. Por lo tanto, la indignación, la rabia, la pena, todo eso de los vecinos hay que entenderlo. Pero luego allí había otra cosa, y había niños organizados de la extrema derecha pegando y montando el lío allí, que lo que estaban haciendo en definitiva era aprovecharse de una situación como esta, tan dolorosa y tan lamentable, para montar una historia contra las personas que tenían responsabilidades políticas, contra el presidente del gobierno de la Generalitat, contra el rey, contra la reina y contra todo el mundo. Y esto era aprovecharse de las personas que estaban sufriendo para montar
el lío monumental que montaron bien organizado. Entonces, eso es lo que estamos diciendo que tenemos, que no los vemos pero que están, y que cuando aparecen lo notamos, porque no se andan con chiquitas. Entonces, precisamente, después de lo que ha pasado, yo creo que este es tiempo de que los partidos hablen. Los dos grandes partidos, hablen todos los partidos, pero los dos grandes partidos tienen que empezar a hablar de las cosas que nos importan a la ciudadanía, de las cosas que nos preocupan, de lo que ha pasado en Valencia y que empecemos a enderezar el timón de la política, porque es que así la ciudadanía se hace descreída y la democracia requiere de participación. Que cuando haya que votar, la gente vaya a votar y no diga, yo ya no voto más, ¿esto para qué? Porque entonces, el día que no se vaya a votar, nos estamos cargando el elemento esencial que se llama democracia y participación. Y ahí, entonces, ya es campo y banda ancha para quienes no quieren democracia y para quienes quieren otro tipo de política en la que, desde luego, no cabemos todos. Ha hablado antes, un poco por cambiar, no por cambiar de tema, sino por seguir un poco también en la... Y ahora pasaremos ya las palabras a cualquier persona que quiera comentar y preguntarle a Rosa lo que crea conveniente. Un tema que has hablado un poco de tu paso por la política local. Aquí hay distintos portavoces de grupos aquí municipales. Un poco el papel tuyo primero como concejala, un poco ahí bajo el paraguas de un líder tan consolidado y tan recordado, tan querido como era Julio Anguita, y después tu paso como alcaldesa. Has hablado de esos encuentros que hay diríamos, más fáciles y algunas veces, sin dejar de ser complicado, pero se dar más en la política local ese entendimiento que hay más que a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, tu papel como alcaldesa, ¿qué recuerdas con más cariño? He leído por ahí alguna vez que cuando dejas la alcaldía no te dio tiempo ni a despedirte de los cordobeses. No sé, preguntarte por esto y pasamos ahora a las preguntas de... Yo tengo que deciros que efectivamente he tenido la suerte de servir a la ciudadanía desde distintas responsabilidades. Ministerio, las consejerías, he pasado por 3 consejerías, he estado en la Diputación Provincial y he estado en el Ayuntamiento. Y yo tengo que deciros que alguna vez me lo han preguntado, ¿tú con qué etapa te quedarías? Y yo siempre digo, con la de alcaldesa y con la de concejala. Yo siempre me dicen que fui concejala con Julio, yo no fui concejala con Julio, fui concejala con Herminio Trigo. Con Herminio Trigo. Pero bueno, desde las primeras elecciones municipales yo estaba en el grupo de responsables de campaña de lo local y ya nos pateamos todo Córdoba. ¿Y sabéis por qué para mí lo más importante ha sido el ser alcaldesa de mi ciudad? Porque la relación desde la política municipal con la ciudadanía, con las personas, es diaria, permanente y cotidiana. Y eso es lo que da más sentido, la cercanía y la proximidad, es lo que da más sentido a lo que haces cada día, porque lo ves, porque lo haces con los vecinos, porque al final Córdoba es una ciudad de un tamaño amable, como yo digo, humano, y donde nos conocemos casi todos, y para cualquier cosa, ahí está. Y no os podéis imaginar, y esto seguro que pasa aquí también, el alcalde lo diría, y seguro que te ha pasado a ti, Manuel, la cantidad de personas que vienen a verte, a charlar contigo, y no vienen a pedirte nada. Vienen a lo mejor a pedirte una opinión sobre su vida, sobre cosas íntimas, sobre su familia. Personas que se abren como si tú fueses familiar suyo o como si fuese amiga de toda la vida. Eso, ese espacio de confianza que se crea entre las personas, de cariño, de afecto mutuo, de respeto, de cercanía, de piel, eso no lo tiene ninguna otra responsabilidad que no sea la municipal. Ninguna. O sea, está
En la Junta, sí. ¿Tú estás trabajando para Andalucía? Sí. Andalucía es muy grande, vas a las provincias, conoces a gente, pero luego te vas a otra, pero esa continuidad en el día a día, esa oportunidad en la política local de ver la cara de un niño o de una niña o la cara de una persona cuando ha solucionado una cosa, por pequeña que sea, que le cambia la vida. A veces un escalón para alguien que tiene dificultad de movilidad que lo quita, le cambia la vida. Y la posibilidad de darte un abrazo con esa persona porque ya se ha hecho lo que había que hacer, eso lo llevas contigo para toda la vida. Yo cuando estaba en Madrid, que me tocaba viajar un montón en el ministerio, para arriba, para abajo, de verdad os lo digo y lo confieso aquí, no lo he dicho nunca. Muchas veces con aquel montón de trabajo y de que te despertaba en un sitio, no sabía, a lo mejor decía, ¿y yo dónde estoy hoy? Porque había estado 3 sitios de un lado para otro. Bueno, pues yo pensaba, yo decía, mi gente de Córdoba. Y yo pensaba en Córdoba, pensaba en cosas que habíamos hecho en Córdoba, pensaba en momentos que había vivido con los más pequeños, con las niñas y con los niños que te contaban las cosas, o pensaba el momento en el que con una asociación es cercanía, es proximidad, es piel, es afecto y cariño. Y además es que vives con tu gente, con los ciudadanos, lo bueno y lo malo. Pasan cosas en la ciudad y tú estás. Y pasan cosas buenas en la ciudad y tú estás. Y eso es compartir, ¿no? A mí a veces me dice alguna gente todavía te tengo en el salón de mi casa puesta. Digo, pues déjalo ahí, pero invítame a comer un día, porque si no, esto no puede ser, tenerme en el salón y no poder comer nunca. Pero es la verdad, ¿no? O sea, eso te lo da la política municipal. Yo formé parte de la primera corporación democrática de Málaga y la envidia que me da ahora de que eso no exista es porque estábamos 4 partidos políticos, mayoría sacó Pedro Aparicio, que fue el primer alcalde democrático, pero teníamos todos responsabilidad de gobierno. Teníamos todos concejalías con responsabilidades. Y eso te daba una sensación de unidad y de que todos íbamos a una y de que todos íbamos a conseguir, porque no existía nada. Se contrataron los primeros trabajadores sociales, se partía de cero, pero partíamos todos. Y ahí no había distinción ideológica. Cada uno luego en los plenos exponía su propuesta y sus cosas, pero llegábamos todos a un entendimiento. Y yo echo en falta ahora eso. Esa sensación que hay de tirarte los trastos a la cabeza, porque no piensen lo mismo unos que otros. A mí eso me da muchísima pena. Y los que hemos vivido aquella época y los que vivimos el franquismo puro y duro y los que vivimos la clandestinidad, ahora vemos esto y dice, madre mía, ¿para qué se luchó tanto? Si vamos cada vez peor, vamos cuesta abajo y sin freno. Y la democracia es preciosa y hay que defenderla. Y como mujeres tenemos que defender la democracia de capa y espada, porque nos ha costado tanto ir dando pasitos y conseguir cosas para que ahora de un plumazo, yo no quiero ni pensar que aquí nos gobierne la extrema derecha un día, ¿no? Y nos tengamos que esconder otra vez. Y ya pensando en mis hijos, en mis nietos y todo lo que viene detrás, ¿no? Y yo te entiendo, la política municipal es lo más bonito que hay. Yo que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, es verdad, es que en la política municipal se abre el abanico, allí nadie le pregunta de qué partido es quién, sino nada más que qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer, cuáles son las propuestas que se ponen encima de la mesa y cuál le parece mejor a la mayoría para hacer la prioridad, no para quitar ninguna, sino para priorizarla. Y entonces, por eso, Manuel tiene suerte de estar en la política municipal. Es verdad, porque cuando llega la política autonómica es un paso, ¿no? Y dices, bueno, Parlamento, se debate, pero cuando ya llega a la política nacional, al Congreso de los Diputados sobre todo, porque el Senado es otra historia, pero al Congreso de los Diputados ya te das cuenta que aquello es otro mundo y que
las cosas son diferentes. Y así todo, durante tiempo, yo estuve de portavoz del grupo parlamentario, yo hablaba casi todos los días con los ministros, con el ministro de la Presidencia, con el portavoz del grupo parlamentario, depende de quién gobernara, si era el PSOE o era el Partido Popular, y hablábamos de manera habitual. O sea, el diálogo era una cosa que estaba al uso, era lo necesario. Y muchas veces, yo tengo que deciros, en aquella etapa, que incluso pactábamos los desacuerdos. Decíamos, en esto estamos en desacuerdo, bueno, vamos a pactarlo. Tú di lo que tú quieras, yo digo lo que yo quiera, pero luego seguimos hablando. Ya está. Y pactábamos los desacuerdos. Y luego seguíamos hablando para intentar ponernos de acuerdo. Pero, como digo, ha habido un momento en el que se ha producido una ruptura de lo que venía siendo habitual, cada uno desde su ideología, pero hablaba e intentaba que camináramos todos, como decía, por una amplia carretera, con el carril de la derecha y el carril de la izquierda, pero ahora de pronto parece que ni hay carretera, ni hay nada, no hay voluntad de encontrarse, voluntad de hablar, voluntad de llegar a acuerdos importantes y voluntad, insisto, que no es baladí, de poner a la extrema derecha en España en su lugar, que tiene un lugar por encima de lo que debiera ser. Es decir, ya está bien de gobiernos con la extrema derecha, ya está bien de que la extrema derecha va ensanchando, claro, a ellos les viene muy bien, porque además como no creen en la democracia, lo que van es a desmontar las políticas. Llegan a los gobiernos, fuera la política de violencia de género. Eso de que violencia de género, esto que ha sido. Y entonces se van cayendo políticas. Se van, así como a lo suave, que no se da uno muy bien cuenta, pero ya hay comunidades donde el tema de violencia de género ha pasado a tercer plano. Y a las mujeres lo siguen asesinando. Entonces, al final la extrema derecha no puede aquí estar imponiendo políticas que nos lleva a retroceso, sino que las dos grandes fuerzas políticas se tienen que poner de acuerdo y buscar vías de verdad de solución, porque si no, sufre la democracia, sufre la ciudadanía y sufrimos todos, porque al final cualquiera un día puede cuestionar el sistema democrático como consecuencia de su debilidad. También de todo esto que se ve al que está enfrente, se ve como enemigo. Entonces eso es muy peligroso. Yo no entiendo de política mucho, pero a mí me avergüenza como española ver los plenos en el Congreso. Porque, ¿por qué tienen que echarse mierda uno a otro, perdón por la palabra, cuando lo que tienen que hacer es unirse, unir voluntades y unir fuerzas para poder sacar a España adelante y mirar por los españoles? Con la democracia tan bonita, con lo que ha costado. Izquierda, derecha, todos aunaron esfuerzos para conseguir, y qué pena que la estamos destruyendo. Y yo, de verdad, como española, que no entiendo de política, pero me avergüenza de ver, yo ya no veo nada de cuando ponen algo de los plenos del Congreso y todo, yo lo quito enseguida. Porque es que a mí me avergüenza. ¿Por qué no se ponen de acuerdo si es para sacar a España? Tenemos que unirnos todos y haber diálogo, como me dicen. Diálogo y humanidad. Porque hemos perdido los valores principales. El respeto a las personas y la humanidad. Y esos valores debíamos de recuperarlos. Y como dice usted, de chiquito a los niños, enseñarles esos valores. Para que el día cuando ellos sean jóvenes, los respeten como se debe de respetar. Y yo soy muy mayor ya y yo he pasado muchas cosas en la vida. Hay muchos que me conocen que saben cómo soy, y de verdad me avergüenzo de lo que veo en los políticos de hoy. La verdad que estoy totalmente de acuerdo. La transmisión de valores es algo esencial y fundamental. Si perdemos los valores, nos perdemos a nosotros mismos. Y entonces tenemos a los jóvenes que transmitirles esos valores, y tenemos que también transmitirles la propia historia nuestra, ¿no? Como con normalidad y con naturalidad, ¿no? Pero me parece que hay algunas cosas, algunos deberes que no los hemos hecho suficientemente bien, y ahora el momento es
delicado, cuanto menos delicado, porque termino con una cosa. Yo he estado en el Congreso de los Diputados bastantes años y ha habido confrontación de ideas desde el punto de vista ideológico, pero respeto a la persona con la que estaba debatiendo. Entonces, es normal que cuando hay ideología, pues se confronten las ideologías. Pero una cosa es confrontar las ideas y dar las explicaciones del porqué, tus argumentos, desde el respeto al otro, y otra cosa es olvidarse del respeto y montar bronca. O sea que la confrontación es una cosa y la bronca es otra. Y ahora, desgraciadamente, lo que vemos muchos días es bronca a toda hora y por todas las cosas. Y esto, pues, hay que decir que hasta aquí y que recogemos lo mejor de la democracia y lo mejor de los debates. Si es que el Congreso es un lugar para el debate, para la presentación de propuestas, de alternativas, que usted puede presentar una, yo puedo presentar otra, y las debatimos. Usted defiende la suya, yo defiendo la mía. Confrontamos las ideas, pero cuando se ha terminado, nos respetamos, y que yo muchas veces decía, a mí me han dicho, incluso familiares míos, es que te vimos que estuviste de confrontación, de debate con no sé qué diputado, y luego se os vio allí hablando en el pasillo. Digo, pues en lugar de extrañaros de que después de un debate nos vayamos a tomar un café o nos vayamos a charlar un pasillo, extrañaros cuando no lo hagamos, porque eso significa que después de debatir y confrontar ideas, como lo hemos hecho desde el respeto, somos capaces de tomarnos un café y charlar de las cosas, o de ponernos a charlar en el pasillo sobre aquello que hemos debatido, porque a veces el otro lleva razón y te puedes quedar así y decir, ha dicho cosas en las que lleva razón, no siempre está en el 100% de la verdad, sino que tienes que reconocer, y eso ha dado pie para que, pues eso, en los pasillos del Congreso, tomándote un café, diga, oye, en esto que has dicho, la verdad es que tienes razón, pero esto y esto y esto no estoy de acuerdo por esto y por esto y por esto. Y entonces a lo mejor él ha dicho, pues, oye, pues en esto también llevas tu razón. Es decir, el reconocernos que todo lo que se ha dicho, uno no lleva la razón y el otro tampoco la lleva, sino que hay cosas que son razonables y que pueden ser las cuestiones que sirvan para unir, para converger y para llegar con la propuesta hacia adelante. Yo quería comentaros, a raíz de lo que tú dices, bueno, yo coincido también con la pregunta que estaba haciendo Manolo, en el sentido de ¿quién le pone el cascabel al gato ahora mismo a nivel nacional? Porque pienso que aunque todos expresemos la necesidad de llegar a ese entendimiento y de cruzar cables que permitan por lo menos poder hablar con el otro, sobre todo a nivel nacional, la política nacional, ahora mismo parece que el que lo haga o por lo menos muestre continuamente ese interés en llegar a entendimiento parece el débil. Hemos llegado a un punto de polarización que ¿quién es el primero que dice mi mano tendida? Me he equivocado en esto, por favor, vamos a llegar. Ahora mismo a nivel nacional no se ve. De verdad que deberíamos hacer un entendimiento. Hemos pasado dos crisis enormes, muy, de verdad, que tenía que haber sido una catarsis. Una fue la pandemia, y parecía que en la pandemia esto iba a ser un punto de reencuentro y un antes y un después. Y hemos vuelto otra vez a temas tan tremendamente dolorosos como por ejemplo cuando la erupción en La Palma, o ahora este caso tan tremendo en el que todos estamos sobrecogidos. Incluso en estas circunstancias hay esa polarización y se ve que las entrañas de la gente... Entonces tenemos que llegar al punto de decir, señores, el primero sea... Yo recuerdo aquellas palabras de Anguita, el primero que nos robe, aunque sea del partido que sea, a esa persona hay que confiar en ella. Pues hay que decir que el primero que diga, señores, entendimiento por encima de todo, a esas personas a las que hay que decir, a esto sí, y al que no siga esa línea, desde entrada no debería estar en política. Y yo os quería contar una anécdota que me pasó ayer mismo en casa. Ahora de comer, mis dos hijos tienen ya 19 y 15 años, y nos ponemos a comer al mediodía, y mis hijos son fiel reflejo de lo que es la juventud. Me da culpa también de mi mujer. Y es que se están informando por otros medios. Mis hijos jamás ven la tele en las noticias. Casi nunca ven la tele, pero las noticias menos. Sea de la cadena que sea. Y me dicen los dos, papá, nos están mintiendo a mano llena.
desde todos los gobiernos nos están mintiendo. Hay, por ejemplo, en el aparcamiento este famoso que se ha hecho tristemente famoso, papá, hay miles de muertos. Yo comiendo, mi mujer y yo, digo, ¿pero qué estáis diciendo? Yo participo en la política, a mis hijos algo les llega, ¿no? De que participar en política está bien, porque intenta uno ayudar a la ciudadanía, porque ven que tengo muy buena relación con el resto de compañeros de partido, como incluso a mis hijos les llega la idea de que todo lo que está alrededor es un montaje, y es porque se informan por medios absolutamente tóxicos. Ante eso algo hay que hacer, porque si no nuestra juventud está absolutamente desinformada y seguidamente perdida. En el momento que nuestros jóvenes, estoy hablando de mis 2 hijos, que no son ignorantes de todo, ¿no? Porque él me ve, se creen y se informan, se malinforman por otro lado, hay que poner bien pared, porque esos chavales, estoy hablando de chicos que no están ahora mismo radicalizados ni mucho menos, pero esta juventud hoy en día va a llegar un momento en que diga, las instituciones no nos sirven. O nos ponemos también todos ahí de acuerdo, llegamos al entendimiento de decir, señores, cuidado con esto. Nosotros, por ejemplo, David y yo, Manuel, que está también muy vinculado por su parte, en la educación, que somos profesores, maestros, también tenemos que hacer una función ahí, pero en las casas es primordial que la sociedad en su conjunto diga, cuidado, que los jóvenes están yendo por un lado que no tiene nada que ver con el nuestro y le están llevando a un punto de verdad de ese desmontaje que decíamos tan peligroso. Que pueda llegar un momento que decir, esta democracia no nos vale. Yo creo que es donde hay que poner, por cierto, bienvenida, Rosa, a tu pueblo a partir de ahora. Yo es que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Los más jóvenes, ahora mismo su información es a través de las redes. Y lo peor de todo es que esa información la dan por buena, sean bulos o no sean bulos. O sea, simplemente que aparece ahí una cosa y eso ya así. Lo dan porque es así. Cuando yo se lo desmonté, se quedaron diciendo, ¿cómo hemos querido esto? Sí, pero hay otros muchos que a lo mejor su padre no lo ha visto, no se lo desmontan y se quedan creyendo. Las redes ahora mismo, yo creo que o se pone la gente a informar de verdad y los partidos tienen que hacer uso de las redes no para informar a sus militantes, sino para informar a la ciudadanía. Los militantes pues somos ciudadanos también y nos informamos igual, pero tener informaciones veraces. Y yo creo que por parte de los gobiernos tienen que también estar activos en las redes informando de la veracidad de las cosas, porque es que hay cantidad, pero cantidad de cosas que no son verdad, que son bulos, pero que los jóvenes efectivamente los dan porque eso es lo que ha ocurrido, es lo que ha pasado y ya está. Y además por las redes se organizan para montar los líos. Primero montan la mentira y luego organizan la confrontación con la mentira. Y acabamos pues con las imágenes que aparecieron el otro día. Yo creo que lo que nos está diciendo también este nuevo mundo que ha emergido con las tecnologías y en este caso con las redes es que tenemos que estar activos y tenemos que hacer algo más de lo que hasta ahora hemos hecho, porque generaciones enteras hemos dejado las redes como si cuando empezaron a nacer como, bueno, vale, pero no le habíamos dado la magnitud que las redes han cobrado en el mundo entero, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Y por eso un magnate como Musk, que es el que está ahora apoyando a Trump, que está regalando los millones de dólares porque le sobran, tú votas a Trump y te puede caer $1 millón, vente para acá, pero los demás se apuntan todos y tienen que votar. O sea que un sistema, en fin, muy subgénero, una democracia que se llamaría comprar votos, ¿no? Y bueno, pues por eso compró Twitter y se quedó y lo puso luego X, porque sabe que es un poder. Siempre se ha dicho, la información es un poder, pero lo de las redes es que va más a más increciendo y en ese contexto pues yo creo que los partidos deben de actuar para hablar de veracidad, y luego yo creo que habría que avanzar
Esto ya es una opinión muy, muy, muy personal, que seguro que parte de las personas que estáis aquí no estáis de acuerdo, pero yo soy sincero y lo digo, ¿no? Y es que a mí me gustaría que alguna red funcionara con el nombre y apellido de verdad de cada uno, para saber quién está escribiendo. No... David. Bueno, primero, darte las gracias por estar aquí y que haya este espacio de debate, de explicar las cosas con matices, con distintos puntos de vista. Por eso a Manuel y a Jesús, enhorabuena por organizarlo, porque es justamente lo que hace falta. Yo, además de portavoz, también soy profesor aquí en un instituto, soy profesor de historia, o sea que este tema me toca por varias partes. Y una asignatura que doy es convivencia democrática y ciudadana. Y justamente hoy, pues bueno, los alumnos estaban esperando para hablar de Valencia, ¿no? Y yo, quien me conoce, sabe que soy muy optimista, pero ya no lo soy tanto, ¿no? Es verdad que uno palpa. Lo primero que yo creo que el trumpismo ha marcado una línea a seguir a muchos líderes políticos que ven que hay que quemar todos los cartuchos lo antes posible por llegar al poder y a la costa que sea. Y encima es que le está funcionando, le funciona a algunos líderes o lideresas muy visualmente focalizados que desgastar, convertir al adversario en el enemigo no tiene ningún coste y así se llega ante los sitios. Y eso lo veo y hoy le decía a los alumnos, digo, mira, yo puedo explicar muchas cosas con muchos matices, con muchos errores, pero voy a tardar mucho en explicarlo. Seguramente en un mensaje que hayáis visto en TikTok de 30 segundos os ha calado, ¿no? Hoy, por ejemplo, hablando de Valencia, digo, se han hecho muchas cosas mal y todas nos hacen estar muy cabreados, ¿no? Pero desde el principio a algún político había que echarle la culpa. Es decir, hay que focalizar en una persona que es el culpable. Uno a uno, otros a otros, y es como, esto es una catástrofe natural a la cual no estábamos preparados, que podremos decir por qué no estamos preparados, que seguramente está. Pero vamos a intentar ver las cosas, que esto no es una persona que se haya puesto a declarar la guerra ni nada, esto es una catástrofe natural, que se ha podido gestionar mal, pero antes de que ya se pudiera gestionar mal, ya estábamos buscando el culpable, ¿no? Es como la necesidad de culpar a la política, ¿no? Y desprestigiarla. Y yo creo que eso es el punto. Y una de las cosas que sale en las redes es como Pedro Sánchez no hace nada para dejar en evidencia a Amazon, Amazon no pide ayuda por no demostrar qué tal, el de Vox que no hace nada y el rey que tampoco hace. Digo, ¿cuál es la alternativa? Que venga un caudillo y tal, ¿no? Y sí que es verdad que las estadísticas que van saliendo ya las voy notando. Veo a las chicas mucho más reflexivas, más apostando por los valores democráticos, y es verdad que me ha sorprendido, y estoy hablando de alumnos de bachillerato, alumnos que ya tienen una formación más mayor, que si nos vamos a cursos más menores ya sería mucho más radical. Pero veo a los chicos muy viscerales, con muchas ganas de acción por acción, ¿no? Te digo, no tenemos esa memoria histórica que habéis dicho vosotros, que es verdad que los que habéis vivido la dictadura o el final de la dictadura, sabéis lo que os va en ello, pero a ellos contarle eso es hablar de batallitas, ¿no? Y hoy me hablaban 4 alumnos claramente que con Franco esto no pasaba. Digo, pero chicos, digo, y me he puesto a ponerle el pack completo, ¿no? Digo, venga, pues, ¿cuál sería el pack completo de una dictadura? Digo, y estas cosas pasaban, lo único que nadie se enteraba. Es decir, que rompía una presa porque un empresario corrupto, amigo del régimen, iba a hacerlo más barato y seguramente pasaba, lo que pasa es que no sería. Entonces, es verdad que yo estoy un poco menos optimista que en otros momentos, pero yo creo que es muy fácil por parte de un político ir a la demagogia, ir a lo personal, y aquí los que estamos, los 3 portavoces de los distintos grupos, que además tenemos buena relación, y es real esa buena relación, yo creo que aquí nos vamos salvando, ¿no? Pero es verdad que a los que están en otro ámbito yo les pediría ese sosiego de que creo que ahora, viendo que lo que ha pasado en Valencia, pues a nivel político, pues todos los partidos o lo hagan bien o lo hagan mal, al final la crítica va a todo, creo a lo mejor que eso puede ser ese momento de inflexión para pensar que al final la crítica al contrario parece que ya es una crítica al sistema. Y el sistema democrático, la única alternativa libre que existe. Yo se lo decía antes a Bea, yo siempre soy muy optimista, pero hay momentos en los que me recuerda a los años 30 del siglo XX europeo. Y veo a esa juventud que no va a luchar
porque no le estamos diciendo que esto merece la pena, ¿no? Y lo decíais, los profesores podemos hacer una labor, imaginaros, historia de España, estamos todo el día ahí, pero esos valores que en casa se están contagiando, yo creo que los extremos van, porque el mensaje es fácil, de esto es blanco o negro y es un culpable, va a calar mucho. Y hombre, pues ojalá pudiéramos dar mensajes más esperanzadores, pero estamos convirtiendo al adversario en enemigo y eso no es el camino. Lo que pasa, perdón, buenas tardes. No se preocupe. Buenas tardes. Lo que pasa que bueno, yo como madre de dos hijos de 13 y 14 años respectivamente, pues no solo me pongo en su lugar, sino me pongo en el mío propio con el siguiente ejemplo. Yo cuando veo, como dice esta señora, a los políticos en las esferas más altas de aquella clase laboral, pues momentos como cuando los veo que empiezan a insultarse y a mí me da, como dice la señora, me da pudor, me da Vergüenza ajena. ira, ¿no? Yo soy trabajadora de la Administración General del Estado y yo tengo por encima jefes. Yo lo que veo es que ellos están en el techo, por encima de ellos no hay nada. Entonces, yo como ciudadana digo, ¿qué tengo que esperar? ¿Que pasen los 4 años para yo poder hablar con mi voto? Mientras tanto, en estos años que faltan todavía para que llegue ese momento en el que yo pueda hablar, ¿qué tengo que estar aguantando este espectáculo? Como adulta, no ya como con la visión de mis hijos o de los hijos de este caballero que de edades más o menos, ¿no? Entonces, pienso eso, ¿no? Que es que está en el techo y algo debería de haber, porque yo le digo, yo tengo por encima jefes y hay unos instrumentos, unas herramientas y tengo un cierto miedo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero pienso que como ellos no tienen nada ya están en lo máximo, pues a chascastilla. Aquí hago y es lo que decía Javier, que le pone el cascabel al gato. Si es que tengo que esperar a que lleguen las elecciones otra vez. O educar a los jóvenes y esperar que se hagan adultos para que corrija a los adultos de Exacto. ahora. Porque Hablas tú, hablo yo y acabamos. Sí, vamos Dices tú algo, ¿no? No, digo, por cerrar ya, digo un poco por la hora. no, sí, las reflexiones que estáis haciendo yo creo que son compartidas absolutamente por todo el mundo, ¿no? Pero por eso mismo yo creo que la posibilidad de que desde los dos partidos mayoritarios haya militancia que esté planteando que es necesario dialogar, que es necesario ponerse de acuerdo, que es necesario dar un paso hacia adelante, me parece que eso es importante, porque a nivel de partido, quienes tenemos militancia, sí podemos hablar, y estamos hablando, y estamos planteando, diciendo aquello que pensamos, aquello en lo que creemos y aquello que queremos. La situación es evidente, la ciudadanía tiene un hartazgo, y eso es lo peor que le puede pasar a la democracia. O sea, que la ciudadanía diga yo no quiero saber nada, de nada, democráticamente estamos perdiendo. Y eso es lo que no podemos hacer. Entonces, aquí, lógicamente, porque hay que dar un cambio a la situación, y el cambio a la situación se lo pueden dar quienes tienen suficientes votos para eso, que son los dos partidos mayoritarios, que son los que están, los que tienen que estar hablando ya. Y luego los demás partidos, porque esto es una democracia y todo el mundo tiene que opinar. Pero si no dan el paso los dos mayoritarios, difícilmente va a poder empezar un nuevo tiempo donde a lo mejor tardan algo en llegar los acuerdos, pero cuando se abre de nuevo el camino,
se transita. El primer día no corres 10 kilómetros, pero a lo mejor corres 500 metros. Y eso ya va valiendo, porque ya vas avanzando en el camino adecuado. No podemos salir, esta situación no puede durar hasta las próximas elecciones, y en las próximas elecciones, cuando vuelva a haber una votación igual, que gobernará uno, gobernará otro, y pasará más de lo mismo. Y la democracia no puede estar aguantando año tras año una situación de estas características, porque hay una desafección de la política por parte de la ciudadanía, se debilita la democracia y entonces para los que no quieren democracia, ancha Castilla. Y eso es lo que no puede ser. No podemos admitirlo. Y ahí pues también yo creo que el conjunto de la ciudadanía no hace mal si se dirige a los partidos, si manda una nota a los partidos diciendo, oigan, ya está bien, porque a los partidos también deben de escuchar lo que dicen los ciudadanos y hay que buscar cauces para que les llegue el descontento generalizado que hay como consecuencia de la bronca diaria, permanente y continua. Ya da igual el tema. Sabes que da igual el tema que se esté tratando, va a haber confrontación. Entonces dice, porque hay cosas que son tan obvias que dice, pero ni esto lo han votado todos. O sea, llega un momento que no se comprende, porque no ha pasado nunca esto en el Congreso de los Diputados. Entonces, bueno, en el Senado es otra cosa, porque se funciona de otra manera, digamos que en el Congreso donde la política llega. Y además se han traspasado rayas que nunca se tenían que haber traspasado, rayas de cuestiones muy dolorosas. Y se han traspasado y eso no puede seguir ocurriendo, vamos, si no estará sufriendo la democracia, se desprestigiará la política y no llevará a ninguna parte. Y mientras tanto, pues otra gente organizándose que no cree en la democracia ni cree en nada, con los bulos engañando a los jóvenes y además enganchando a muchos jóvenes por el discurso que suena bien para algunos. A otros nos da temor porque sabemos lo que hay detrás y no... También estamos en una democracia en la que nada más que vamos cada 4 años y votamos. Habrá que articular para que también la ciudadanía tenga derecho a eso. Por eso la democracia participativa local es tan importante. Bueno, y no se puede trasladar más arriba, hay que buscar el camino. Lo local, y hay que buscar vías, vehicular la participación de la ciudadanía, pero en cualquier caso, lo primero es entendimiento, porque sin entendimiento no podemos avanzar. Todo lo contrario, si sigue la bronca y la falta de entendimiento, no habrá consenso, no habrá acuerdo y retrocederemos. Y ahí pues le estamos ampliando, haciendo una nueva autovía a quienes no queremos que corran por ella. Bueno, pues la verdad es que os doy las gracias. Muchas gracias. Ha sido una tarde muy apañada y nos quedamos con lo que empezó Rosa hablando de diálogo, de empatía y de negociación. Lo reivindicamos desde esta sala, de esta biblioteca Antonio Garrido Moraga. Eso. Y nada, nos vemos las próximas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias.